y a continuación vamos a introducirnos en tema. Pensá en diferentes situaciones que están relacionadas con esto de observar que hay machismo en determinados comportamientos o en el vocabulario o en lo cotidiano. Extrajimos un relato que surgió de las redes sociales. Ya Gustavo nos va a presentar quién es el autor de esto, pero es un enunciado que se llama ¿por qué no ni uno menos? Y ¿por qué sí ni una menos? Y la marcha que se produjo la semana pasada, Gustavo. Sí, la cuenta de la red social Facebook pertenece a Nazareno Chávez. De él extrajimos este texto que realmente es muy cierto, es muy real si lo trasladamos a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Me refiero a ellas y a nosotros, porque involucramos a ambos géneros en este relato, y es muy cierto. Y también tenemos imágenes de una animación que también nos trasladan muchas veces a la vida de todos los días. Y es cierto lo que decís, Noé, y ¿por qué no ni uno menos? Porque los varones tenemos el privilegio de caminar tranquilos por las calles sin temor a ser piropeados con palabras obscenas y expresiones repulsivas. Porque a nosotros se nos evita lo asqueroso de tener a quien nos apoye en los transportes públicos. Porque nadie critica nuestra forma de vestir, si nos hablan de cuán cortas son nuestras bermudas, porque no se nos pasa por la cabeza salir a bailar y terminar violados, porque nos pusieron algo en nuestra bebida, ni tenemos que ubicar a decenas de desubicados durante toda la noche que se piensan que son nuestros dueños y que tenemos que obedecer y ser sumisos. Porque al parecer, para la sociedad, las bolsas de consorcio no nos quedan tan bien a nosotros los hombres como a ellas. Porque cuando somos chicos, nadie nos regala ni escobas, ni bebés, ni cocinitas de juguete, por supuesto, para que vayamos practicando. Porque tenemos el privilegio de que mamá nos cocine, nuestras hermanas laven los platos y papá nos invite al sillón a ver cómodamente el partido. Porque tenemos el privilegio de que no se nos critique por acostarnos con cuantas personas querramos. Es más, cuantas más sean, más capos somos. Porque las histéricas son ellas, porque nosotros somos más inteligentes y hasta cobramos más haciendo el mismo trabajo. Porque si haciendo en el trabajo es por mi capacidad y no por haberme acostado con alguien. Porque si no queremos ser papás, nos desentendemos, nos borramos y ya fue todo. Ellas quieren abortar porque son asesinas y no se hacen cargo de lo que les corresponde, que es ser madres ante todo, porque no se cuidaron y a nosotros no nos corresponde esa parte. Porque sé más de política y sé manejarme mejor en el mundo, porque si ella llega a diputada es porque había que llenar el cupo, o adivina, sí, se acostó con alguno. Porque ¿por qué no? Ni uno menos. Yo no cotizo en el mercado de la prostitución tanto como ellas. Y no tengo el miedo a ser secuestrado para terminar en un puterío haciendo con mi cuerpo algo que no quiero. Porque yo voy al puterío y soy un campeón. Y ser puta es una deshonra. Sencillamente porque no te das una idea de lo que es ser ellas en un mundo tan desigual como este. Aún no hablamos de ni uno menos, porque estamos llenos de privilegios que deberíamos cuestionarnos una y mil veces antes de hablar de feminazis exageradas, antihombres o hablar de igualismo. Porque el día en que nos empecemos a putear o a plantear en realidad una nueva masculinidad, dejemos de criar machitos heteronormativos y patriarcales y nos demos el debate que el tema se merece. El día que dejen de matarlas y humillarlas, ahí vamos a poder hablar de otra manera. El machismo nos ataca a todos en general, pero las mata a ellas en particular. No seas cómplice, basta de violencia machista. Hay muchas situaciones que en lo cotidiano nos plantean todo esto que decía el relato de Gustavo, ¿por qué no ni uno menos? Y sí, evidentemente hay privilegios para los hombres en esta sociedad y se notan todos los días. Está con nosotros María Paula Espina, que ella pertenece al área de género de la Municipalidad de Santa Fe. ¿Cómo te va, María Paula? Bienvenida. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes a todos. Bueno, son temas que vos tratás en lo cotidiano, ¿no? Esto de esta diferencia que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo entre el hombre y la mujer. Sí, una de las principales cuestiones que me parece importante hablar
es esto que tiene que ver con reconocer que efectivamente el hogar, la familia, suele ser el lugar más inseguro para las mujeres, digo, y esto no lo digo solamente yo acá desde el área mujer de la Municipalidad de Santa Fe, sino que esto incluso es una cuestión que reafirman estudios internacionales hechos, por ejemplo, por ONU Mujeres, ¿no? Si uno se pone a ver la cantidad, ¿no es cierto?, de femicidios, de abusos sexuales, uno se da cuenta de que esto ocurre generalmente en el ámbito, ¿no es cierto?, de lo doméstico, ¿no? Entonces me parece que efectivamente, más allá de la discusión en torno, ¿no es cierto?, a la respuesta que desde el sistema penal se puede dar, es muy importante seguir reflexionando y pensando también en la familia, ¿no?, también como una estructura, como una institución también reproductora, ¿no es cierto?, de estas desigualdades. Pensemos sobre todo cómo generalmente se transmiten, ¿no?, las conductas, los códigos, los roles dentro de la familia. O sea, la familia debe ser por excelencia una de las instituciones menos democráticas que existen, ¿no?, donde todo generalmente se aprende y se reproduce por tradición, por jerarquía, por un orden que ya nos viene dado, ¿no? Entonces, la verdad me pareció muy interesante el planteo de venir a hablar, ¿no es cierto?, bueno, desde qué se puede hacer, ¿no?, por esta consigna que es el Ni Una Menos, desde lo cotidiano, ¿no? Sí, porque creo que... Porque en casa nos encontramos con diferentes situaciones, desde esto que planteaba el relato, ¿no? Es decir, bueno, a ver, andá vos a la cocina, vos mujer andá a la cocina, que yo me siento con el control remoto porque soy el proveedor, y a lo mejor la mujer también es proveedora y también cambiaron las cosas en el último tiempo, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones. Primero, que no hay que dejar de ver nunca de que el machismo y la opresión, ¿no es cierto?, por el sexo, por el género, también muchas veces se superpone con otras desigualdades, ¿no? También como de clase, como de etnia, geográfica. Esto, en primer lugar, es importante reconocer, digamos, que si bien podemos hablar de una opresión, ¿no es cierto?, transversal, general, por el hecho de ser mujeres, también es cierto, digo, que no es la misma historia, el mismo recorrido, la misma desigualdad que sufre una mujer de un pueblo rural, de una comunidad indígena, a la que puede sufrir, por ejemplo, una mujer heterosexual, clase media. Esto me parece importante en primer lugar. Pero, sin embargo, hay una realidad que tiene que ver con una división histórica, ¿no?, del trabajo, ¿no es cierto?, doméstico a cargo de las mujeres y el trabajo, ¿no es cierto?, productivo a cargo de los varones. Hay una encuesta que es muy interesante que se hizo en el año 2013, que estuvo a cargo, ¿no es cierto?, del IPEC, donde se daba cuenta, ¿no?, de que en Argentina, por ejemplo, las mujeres por día utilizamos 2,5 horas más al trabajo doméstico y de cuidado que los varones. Y esto se veía que se profundizaba mucho más en aquellas mujeres, ¿no es cierto?, que se encontraban viviendo en pareja o estaban casadas, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que dentro de la familia sigue habiendo una distribución, digamos, desigual de roles. Cuando uno se pone a pensar, ¿no es cierto?, la limpieza, la cocina, el llevar y traer a los chicos de las actividades, el ocuparse del apoyo escolar, el ocuparse, digo, desde ir al supermercado, de la limpieza, etcétera, nos encontramos, bueno, con que efectivamente las mujeres siguen ocupando mucho más estos roles. Y ojo, yo no digo, no reniego, digamos, de que del reconocimiento del trabajo doméstico, pero digo, sigue siendo trabajo no remunerado, ¿no? A la par de esto, o sea, nos encontramos también con que las mujeres atraviesan lo que se conoce como la doble jornada, ¿no? Porque si bien se ha dado el ingreso también de las mujeres al mundo laboral, es cierto que tampoco hemos relegado nuestro trabajo doméstico. Entonces se da esto, cierto, de la doble jornada. O sea, ok, vos trabajás tus 8 horas de jornada, digamos, en el mundo laboral remunerado, pero después además sabes que vas a volver y vas a tener toda la carga del trabajo doméstico. Claro, lo importante es que de a poco, bueno, obviamente que se concertará con cada familia y cada pareja puertas adentro, pero evidentemente hay un cambio de roles, hay un cambio
de tareas, y también el hombre ha comenzado a hacer muchas cosas con relación a esto. No es como antes, que si tu suegra te veía que el hijo levantaba un plato, te decía, ¿cómo le vas a dejar levantar el plato? O sea, la misma mujer juzgaba a la otra mujer porque tenía que cumplir determinado rol dentro de su matrimonio y servir al marido. Eso era antes. Vamos a pasar a Andrea Palero. Ahora, André, adelante. Sí, es un tema álgido, pero es un tema real. Yo diría, yo tengo más de 50 años y estamos en la generación del medio, porque nuestras madres, la mayoría, han sido criadas bajo este modelo. En el nuestro, gracias a Dios, muchas hemos efectuado el cambio y no es... y hemos criado varones que lavan su ropa, que saben lo que es un lavarropa y no nada extraño, y que saben lavar un plato y que saben cocinarse si tienen hambre y no tienen que esperar a una mamá. Ahora, el tema es el lenguaje, porque nosotros a los chicos desde chicos les hablamos y les inculcamos a través del lenguaje. ¿Hay algo programado o hay algo estipulado para cambiar ese lenguaje formador de los chicos? Yo creo que, como plantean acá, la educación y la educación inicial me parece que es la principal herramienta, ¿no? Hoy hablaban de la cuestión esta del lenguaje sexista. Entonces lo primero es preguntarnos, bueno, ¿qué es el sexismo? ¿No? Porque son por ahí esas palabras que damos por conocidas por todos y no desentrañamos. Yo creo que uno puede hablar de distintas manifestaciones del sexismo. O sea, una manifestación del sexismo sí es definitivamente el androcentrismo, ¿no? Y esto de siempre constituir los discursos, las experiencias, siempre a partir, ¿no es cierto?, de la imagen del varón. Pero hay otras manifestaciones del sexismo que tienen que ver, por ejemplo, con el familismo, ¿no? Con esto de identificar, por ejemplo, a las mujeres con las tareas, ¿no es cierto?, del cuidado y de la familia, esto que decían ustedes, ¿no?, de cómo a la nena desde niña no le va a gustar jugar a la cocinita y a las muñecas y cuidarlas. Esto que tiene que ver, por ejemplo, con el doble parámetro, ¿no?, y el deber ser de cada sexo, esto de inculcarles desde muy chicos a los niños y a las niñas, ¿no? A vos te tiene que gustar el celeste, a vos te tiene que gustar el rosado, de ya desde muy niños empezar a cuestionar, ¿no es cierto?, sus orientaciones y tratar siempre de estar ahí como constituyendo unas feminidades y unas masculinidades muy fuertes. Y esto claro, el relato lo decía, te compro una cocinita para que vayas aprendiendo, o te compro el cochecito, sí, o te compro todo eso a las nenas, ¿no? Sí. En otra oportunidad tuvimos a una sexóloga que le compró un cochecito a su sobrino, y en la familia le juzgaban por haberle comprado el cochecito, pero él está aprendiendo a ser papá. Eso claro. Pasa, pero sí, claro, pero a mí no sé, nos pasa a todos, digo, esto. Sí. Lo de me sucedió, fuimos a la plaza, por ejemplo, ¿no?, con mi primo, yo con mi hija, él con el suyo, y el nene, suponte, quería elegir el globo rosado y el fue papá motivo. No quería. No, entonces digo esto, seguimos construyendo machitos y princesas todos los días, ¿no? Sí. Claro. Entonces yo creo que el lenguaje en esto es clave, si entendemos que el lenguaje no es solamente en una reproducción de signos lingüísticos, sino que efectivamente hace también, ¿no es cierto?, a la estrategia y a la práctica política y discursiva, ¿no es cierto?, para la emancipación. Entonces, me parece muy importante esto de educar en libertad, de educar en el reconocimiento, de saber enseñar, ¿no es cierto?, la igualdad entre niñas y niños desde muy chicos, de respetar sus elecciones. Hay una temática que a mí la verdad me preocupa muchísimo y que tiene que ver, por ejemplo, con las infancias transexuales, ¿no? Cómo sufran los niños trans desde su familia, desde los jardines, desde las instituciones de salud, cuando digo no estamos preparados. Entonces, para mí, el lenguaje y la educación, que creo que tiene que empezar desde la educación inicial. Acá, por ejemplo, en la municipalidad, con toda la política de jardines maternales, se han hecho muchas capacitaciones, ¿no es cierto?, a las maestras para esto, para educar, ¿no es cierto?, en la igualdad de género y tratar de no reproducir, porque la escuela también ha sido, digo, una de las principales instituciones de control social y de reproducción de este orden. Digo, a mí desde niña me sucedía que eran las niñas con el guardapolvo rosado, los varones con el azul, las niñas ahí al sector de la cocinita y el varón sí, bueno, vaya a jugar al fútbol o al arenero, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante esto de entender si es la familia, si es la escuela, si son todas estas instituciones. Maite. Mira, ya que hablas del colegio, yo te tengo una pregunta, ¿no?, que me inquieta mucho. En el colegio de mi hija le dicen, no puedes venir con nada pegado al cuerpo porque provocas. ¿Qué es eso? ¿Qué fomentan?
Para mí es una forma Porque de... yo a ella la educo tal como nosotros hablamos, ¿no? Es sin diferencias. ¿Por qué provoca a mi hija si se le pega el pantalón al cuerpo? Eso es una El problema forma está en la mente del destinatario, ¿no? Sí, son formas de violencia simbólica que lo que hacen es reproducir todo el tiempo estos estereotipos, ¿no? Estas ideas de que las mujeres provocamos y buscamos que nos violen, ¿no? Buscamos que nos violen y si nos sucede algo es culpa nuestra. Todo es puta. Efectivamente, Sí, o sea, todo es puta. yo creo que yo frente a eso parto de un paradigma libertario, o sea, creo que las mujeres tenemos el derecho a... Claro, yo me enfadé con la profesora. Claro. Imagina si la llamé primitiva, me trató de despendolada, pero yo creo que es primitivo ese pensamiento. Tal cual, ¿sí? Es lo que va a decir, qué pasa por la cabeza de esa profesora. Pero hay muchas, no solo es esa. Por ejemplo, es una escuela en el centro donde cambian de profesor habitualmente y siempre es lo mismo, el mismo cuento. Es que... No pueden ir en short, tienen que ir bien larga y con buzo bien suelto. O sea, ya estamos hablando que casi que mejor que vengan en burka, casi. ¿Sí? ¿Me entiendes? Gustavo. Sí, ¿pensás, María Paula, que esto va a llevar generaciones para que... Porque un cambio cultural, evidentemente, más allá de que la educación es el pilar fundamental, pero nuestros padres a lo mejor no fueron formados de esta manera, por eso los chicos de hoy sí están empezando a abrir un poco la cabeza, que serán los adultos del mañana. ¿Esto llevará este cambio, esta apertura de cabeza un par de generaciones? Yo creo que va a llevar un par de generaciones, pero también creo que es importante esto de ir bajando el umbral de tolerancia frente a la violencia de género. Digo, esto que hizo Maite, digo, de frente a una profesora que me dice que tu hija no venga con tal o cual pantalón, y plantarse y decir, no, espera, mi hija tiene derecho a usar el pantalón como le guste, y en todo caso, si tenés compañeros acosadores, digo que la sanción sea al compañero acosador, marca un cambio, ¿no? A diferencia, digo, de tal vez en otro momento donde la respuesta de la mamá podría haber sido ir con vergüenza y llegar a la casa y reprimir a la hija, ¿no? Entonces, creo que va a llevar generaciones, creo sin embargo que hay un cambio que está dando, y sí creo que es importante esto de empoderar a las mujeres acerca de cuáles son sus derechos, y también para reconocer todas las formas de violencia, ¿no? La que nos sucede en el ámbito doméstico, y también la violencia institucional, ¿no? Todos estos mensajes que recibimos de modo continuo. Y bueno, y también, Paula, la violencia en la escuela, por ejemplo, no sé si ustedes desde el área de la mujer en la municipalidad van a escuelas a dar charlas, porque ya desde muy chiquititos a veces los nenes comienzan hablando específicamente de violencia de género, se empieza con pequeñas tonterías, como decirle a tu novia no me gusta que te pongas esa pollera, o no quiero que salgas con tus amigas, o no me gusta que chatees con... Y todo eso se tiene que también ir evitando desde que son chiquititos, desde que van a la escuela secundaria. ¿Hacen algo desde el área de la mujer en los establecimientos escolares? Sí, en la Municipalidad de Santa Fe, en articulación en el área Mujer con Derechos Ciudadanos, hace talleres sobre noviazgos violentos, también hemos hecho talleres sobre trata de personas, pero también en las escuelas en la provincia de Santa Fe está la ESI, ¿no es cierto?, que es el programa de educación sexual integral, a través del cual también se van trabajando todos estos contenidos. Pero sí, yo creo que sin duda las escuelas, los jardines, son los lugares, digo, donde hay que comenzar. Ojalá esta charla, que bueno, fue muy pequeña en comparación de todo lo que da para hablar este tema, les haya servido a ustedes de disparador, y la visita de María Paula, bueno, recuerden este nombre, ella trabaja junto